Bien. Bueno, mi nombre es Estuardo Yacolca, soy psicólogo, psicoterapeuta, director del Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Conjuntamente con JL Consultores hemos abierto este ciclo de charlas, conferencias, que constan de 4 encuentros. Hoy estamos en el segundo encuentro. La semana pasada el encuentro estuvo a cargo del profesor Juan Trujillo, quien abordó el tema de la ansiedad. Y posteriormente tendremos 2 encuentros más, el próximo, respecto al tema del trastorno límite de personalidad, y finalmente el último referido al tema del duelo. Estas 4 charlas las estamos realizando como preludio del curso de actualización en herramientas clínicas que estamos aperturando ahora en febrero, que es un curso en el que trabajaremos justamente estos 4 temas que, bueno, son de los temas más recurrentes dentro de consulta, como son el tema de la depresión, la ansiedad, el duelo y el trastorno límite o trastorno borderline de la personalidad. Hoy día yo compartiré con ustedes algunos alcances respecto al tema de la depresión y entender cómo este cuadro, cómo este episodio, cómo este, este suceso psicoemocional, bueno, psicoemocional y social, está ligado tiene una naturaleza multifactorial, ¿sí? Está asociado a diversos factores, eh, que se presentan de forma distinta en cada sujeto. En algunas personas, algunos factores tienen más peso que otros, y en otras personas, pues la balanza se mueve de manera diferente. Em, y por supuesto, lo que voy a tratar el día de hoy va a ser también un alcance o una muestra de lo que luego veremos en el módulo de depresión dentro de este curso, y que revisaremos, por supuesto, ya con mucho más detalle. Así que hoy tendremos así como que una aproximación. Muy bien. Vamos dando paso a las personas que van ingresando. Igualmente, agradeceré a quienes puedan encender su cámara para poder saber que están ahí. Ujú. Me ayudaría mucho para fluir mejor con el encuentro de hoy. Muy bien. Hola, Kenny. Bienvenido también. Bueno, Néstor, ¿qué tal? Gusto verte. Entonces voy a usar, hola Osvaldo, bienvenido. Voy a compartir algunas diapositivas muy puntuales que he preparado. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Para poder guiar o guiarme respecto a lo que voy a conversar con ustedes el día de hoy. Ujú. Está clarísimo que la depresión es uno de los cuadros más frecuentes en consulta. Además, también las estadísticas nos dicen que los episodios depresivos van en aumento, eh, y que impactan a diversas edades y a diversos contextos culturales. Eh, y por supuesto, más allá de la afectación que trae para la vida, para el despliegue vital de quien la padece, eh, tenemos también las consecuencias más dramáticas, como pueden ser eh, la autoeliminación o el tema del suicidio. Si bien es cierto, la depresión clínicamente toca diferenciarla de otros cuadros como la ansiedad. Estos dos diagnósticos están estrechamente ligados y muchas veces van de la mano. Por ello tenemos también el diagnóstico del trastorno mixto ansioso-depresivo. Em, entonces, vamos revisando el tema de la depresión y los factores eh, que podemos entender desde la terapia Gestalt y desde el enfoque familiar sistémico. A ver, ¿dónde tenemos? Acá está. Listo. ¿Se ve? Muy bien. Em, Tanto el enfoque gestáltico como el enfoque de la terapia familiar sistémica
Son enfoques que pertenecen a la tercera fuerza, es decir, la fuerza conocida como el humanismo, la humanística o la del potencial humano. Em, las terapias que pertenecen a este grupo humanista coinciden en algunos puntos. Por ejemplo, em, que la persona es un ser social, en el sentido de que la persona se ve afectada por las relaciones y las interacciones que tiene con su entorno, ya sea la familia, la pareja, la comunidad, etcétera. Em, los enfoques humanistas también consideran que la persona es una totalidad, es decir, somos seres biopsico-socio-espirituales. Eh, Nuestro aspecto psíquico, que tiene que ver con lo mental, lo afectivo, lo conductual, está estrechamente vinculado también con nuestro aspecto social y estrechamente vinculado con nuestro aspecto biológico y estrechamente vinculado también con nuestro aspecto espiritual. Cuando me refiero al espiritual, me estoy remitiendo a los valores, ¿m? A los valores, los principios que cada persona maneja para su vida. Estos cuatro aspectos están ligados y están e influyen entre ellos. Lo que pasa en la psique influye en la fisiología y viceversa. Lo que ocurre en la psique tiene que ver con las interacciones sociales que tengo y viceversa. El enfoque humanista también entiende que la persona elige, que el ser humano tiene la libertad para poder elegir, para poder determinar cómo responder ante cada situación y que responde de la mejor manera posible. ¿Mm? Siempre estamos respondiendo de la forma que consideramos la más conveniente en cada situación. ¿Mm? Y por otro lado, también que actuamos con intención. Siempre actuamos con un para qué. Además de un por qué, actuamos con un para qué. Repito, esto que estoy comentando eh, es la forma en la que los enfoques humanistas contemplan al ser humano. La terapia gestal y la terapia familiar sistémica son enfoques humanistas, como lo son también la logoterapia, eh, la hipnosis ericksoniana, la arteterapia, el análisis transaccional, entre otros. Eh, Hoy entonces vamos a entender, o quiero compartir con ustedes, desde la mirada gestáltica, cuáles son los factores que pueden considerarse como la génesis eh, o lo que genera el desarrollo de lo que conocemos como depresión. Y también cómo desde el enfoque familiar sistémico, cuáles son los factores familiares que pueden influir también en el desarrollo y en el sostén también de un cuadro. Parece que hubo un problema por aquí técnico, pero ya volví, ¿sí? Estoy por Sí, aquí. sí, se Ah, congeló, no escuchamos nada. muy bien, algo ahí pasó. Entonces les comentaba que por ahí vamos a ir, por ahí voy a ir hoy con el compartir de hoy. A ver. Bien. En líneas generales, cuando hablamos de depresión, hablamos básicamente de un suceso psicofisiológico que una persona atraviesa y que presenta principalmente estos indicadores. Eh, Vamos a observar que la persona presenta un decaimiento en el ánimo, un descenso de energía vital, experimenta cansancio o fatiga crónica, eh, poco interés por desarrollar actividades, incluso actividades que le resultaban atractivas o de su agrado en su momento. Eh, Pierde la capacidad de disfrute, la capacidad para poder conectar con emociones agradables como la alegría, dificultades para poder focalizar la atención, para poder concentrarse. El aspecto sexual también se ve disminuido, la libido también se ve
disminuida o incluso eh, ausencia también de interés sexual. Aspectos como el apetito y el sueño también se ven afectados, ya sea dificultades para dormir, insomnio o hipersomnia, demasiado sueño. También el apetito se ve impactado, pérdida del apetito o aumento del apetito, ujú, lo cual conlleva a a modificación del peso corporal. Ujú. Eh, También hay un efecto a nivel intrapersonal que es el decaimiento de la autoestima. Empieza a haber un aumento del autorrechazo, la crítica, eh, el, el rechazo hacia uno mismo, hacia una misma, ideas de culpa, de sentir que lo estoy haciendo mal, que hago todo mal o que he hecho muchas cosas mal, sentimientos de inutilidad, que no soy productivo, no soy competente, no soy capaz. Ujú. Eh, y en sus modos más severos, como una depresión grave, aparece la ideación suicida, la idea o la contemplación del ya no vivir, o finalmente la ejecución de la misma, ¿no? La autoeliminación, que como lo comentaba al inicio, es una de las situaciones más dramáticas para nuestra cultura. Ujú. Eh, y que está estrechamente vinculado al tema de la depresión. Entonces, aquí algunos de los indicadores que pueden estar presentes en este cuadro. Si bien es cierto, podemos hablar de algunos factores biológicos, como el desequilibrio en algunos neurotransmisores, eh, en el ámbito psíquico que nos compete o que me compete, voy a centrarme principalmente en los aspectos eh, cognitivos, afectivos y relacionales. Ujú. Muy bien, entonces vamos entrando al grano. Voy a empezar primero con la mirada gestáltica, con algunos aspectos de la mirada gestáltica. La terapia gestalt es un enfoque creado por Fritz Perls y su esposa, Laura Perls, Laura Posner, apellido soltera, y presentan su propuesta en los años 50 aproximadamente, 1950, eh, a la comunidad en general. Mm, Su propuesta se centra en los principios de el darse cuenta, la toma de conciencia, la autorresponsabilidad, el hacerme responsable de lo que me ocurre, y el aquí y ahora. Es decir, el momento presente como el único espacio temporal en el que yo puedo hacer algo, en el que puedo tomar una decisión, y el único espacio temporal en el que me está ocurriendo algo. Ujú. Desde la terapia gestal, vamos a llamarla la TG, la terapia gestal, uno de los principales eh, factores que influyen en el deterioro de la salud del organismo es la represión emocional, ¿sí? O el rechazo emocional, es decir, la negación o el distanciamiento que tengo respecto a algo que estoy sintiendo. Mm, Esto resulta desde la terapia gestal altamente perjudicial porque la terapia gestal es una terapia organísmica que considera que el ser humano es un organismo y es un organismo que también tiene un componente emocional que es inherente a a su ser. Cuando negamos nuestro aspecto emocional o cuando nos retiramos de nuestras emociones, especialmente de las incómodas, no estamos logrando con eso desvanecerlas, sino únicamente guardarlas en el ático o guardarlas en el sótano o en el depósito, pero desde ahí siguen funcionando. ¿Mm? Y la emoción, por más desagradable que sea, tiene una función.
Ujú. Por eso en terapia gestal no hablamos de emociones buenas o malas, hablamos de emociones agradables o desagradables, pero todas tienen una función. Mm, Esto es importante entenderlo. eh, por ejemplo, mm, el dolor. El dolor físico es incómodo. Mm, Quisiéramos no sentir dolor físico, pero si no experimentáramos dolor físico, pues podríamos quedar muy expuestos. Em, si yo estoy caminando, o estoy corriendo, o estoy haciendo un poco de footing, corriendo por el parque, y de repente mientras corro, me termino cortando con, con una valla que tiene un fierro salido, eh, y yo no siento dolor, corro el riesgo de desangrarme. ¿M? O corro el riesgo de padecer una infección. Entonces, el dolor, que es claramente incómodo, es una señal que me da a mi organismo de que hay algo que no está funcionando bien, eh, o que estoy herido, o que haya algún aspecto de mi estructura física, por ejemplo, que esté en peligro. Ujú. Em, las emociones desagradables, que incluso pueden ser dolorosas también, tienen una función también de alerta, de señalamiento, de aviso. ¿Mm? Cuando las negamos, o nos distraemos de ellas, o logramos callarlas incluso, hay muchas formas de callarlas. Hoy por hoy tenemos una serie de estímulos y de distractores de todo tipo, eh, desde sustancias, actividades, etcétera, que funcionan como distractores de la emoción incómoda, pero que me robo la oportunidad de poder darme cuenta si hay algún desequilibrio, si hay algo que no está funcionando bien en mí. Ujú. Bien, entonces, cuando experimentamos estas emociones, por ejemplo, la tristeza, eh, y la reprimimos y evito sentirla, eh, a veces, si bien es cierto, la tristeza podría ser la emoción protagonista en un cuadro depresivo, otras emociones como el enojo, por ejemplo, em, también al ser reprimido puede conllevar también a generar síntomas propios de un cuadro depresivo. Es por eso también que las personas con depresión también se muestran muy irritables. Ujú. Eh, Porque cargan con una frustración que no han logrado resolver. Y muchas veces no han logrado resolverla porque evitan mirarla, es decir, evitan atenderla. Eh, el enojo tiene la función de decirme que hay algo que me está incomodando. Ujú. Hay algo que no me está gustando. Ujú. Eh, y si puedo escuchar mi enojo, validarlo, podría tomar algún tipo de acción lo más asertiva posible para poder resolver eso que me incomoda o que me molesta. Ujú. La tristeza es una emoción propia, es ante una situación de pérdida. ¿M? También producto de la frustración. La tristeza y el enojo son las emociones que surgen luego de una frustración. ¿Qué es una frustración? Es lo que experimento cuando algo no es como yo espero que ocurra. ¿Mm? Y a partir de eso experimento o tristeza o enojo o ambas también, o ambas. La tristeza me permite, me da un espacio para poder digerir, para poder procesar una pérdida. Ujú. Em, Cuando evito la tristeza, cuando la evado, cuando encuentro formas de no transitarla, entonces esta tristeza, al quedar acumulada en el organismo, con el tiempo se trastoca y puede terminar manifestándose a modo de depresión. He aquí una frase muy, muy interesante de Fritz Perls que dice, estar triste
no sé si soy, no voy a ser literal, pero creo que sí puedo compartir la idea. Em, estar triste puede ser mejor así. Saber estar triste es una buena forma de evitar la depresión. Fíjense que suena paradójico. Saber estar triste es una buena forma de evitar la depresión, porque la depresión es el resultado de no saber estar triste. La depresión puede ser el resultado de no animarme a transitar una tristeza. ¿Mm? Fíjense, no sé si hasta ahí se entiende. Sé que suena paradójico, pero no sé si por ahí se entiende. ¿Ok? Bien, entonces, cuando detectamos que la persona eh, tiene emociones que ha venido evitando, con las que ha venido evitando contactar y manifestar, parte de la intervención terapéutica va a implicar, uno, ayudar a la persona a entender que la emoción que está experimentando, por más que sea incómoda, no es mala. Ujú. Entonces aquí entramos, por un lado, en un trabajo de psicoeducación. ¿Mm? Explicarle un poco lo que acabo de compartir con ustedes. Esa emoción que te acompaña, uno, es natural, es legítima, es una respuesta esperable tuya ante esta pérdida, por ejemplo, o ante esto que no ha funcionado. ¿Mm? Esto lo vamos a relacionar con el tema del duelo, que más adelante lo voy a mencionar también. Y por otro lado, también identificar cuáles pueden ser esos mandatos, estos mandatos que la persona trae y que muchos traemos respecto a qué hacer con las emociones. Hay mandatos, por ejemplo, que hemos aprendido de la familia, de del entorno social, del sistema, de la publicidad, eh, que nos dice que hay emociones que no debemos sentir. No tengas miedo, ¿m? No te enojes, no te quiebres, eh, no vale llorar sobre leche derramada, eh, llorar es para cobardes, es para débiles, algunos de estos mandatos incluso específicos para ciertos géneros, ¿no? Para el hombre o para la mujer. Entonces, revisar también si hay estos mandatos de fondo que están impidiendo que la persona pueda darse permiso de quebrarse. ¿Mm? Darse permiso de experimentar su vulnerabilidad. ¿Mm? Darse permiso de llorar, por ejemplo. También es notorio cómo personas con cuadros depresivos refieren que no pueden llorar. ¿Mm? La represión emocional es tan de larga data que hasta pareciera que sus lacrimales ya no funcionan. ¿Mm? O han quedado congelados. ¿Mm? Una vez que podemos ayudar a la persona a reconocer que su emoción es legítima e invitarla a que se dé permiso de sentirla, empezar a identificar también cuál es la necesidad que hay de fondo. Ujú. Eh, esa tristeza me está invitando a qué? Ujú. Mi tristeza me está invitando a qué? Por ejemplo, me está invitando, como le dije hace un momento, a llorar. O más bien esa rabia me está invitando a renegar, a patalear. ¿M? Entonces, permitir que la persona pueda tener la respectiva expresión emocional, la respectiva descarga emocional. Hay una serie de actividades, por ejemplo, muy propias de la bioenergética, que pueden permitir que la persona haga esta descarga emocional. Pero el simple hecho de que en la consulta nosotros no tengamos una postura juiciosa frente a un consultante que rompe en llanto, ya es una forma de crear un clima de permiso, ya es una forma de crear un clima de validación emocional. ¿Mm? Eh, Comentarios como el, no te pongas así, pero cálmate, pero no llores, eso no te hace bien, son actitudes totalmente contrarias a la invitación para la expresión emocional. Ujú. Y por lo menos desde la terapia gestal, nosotros abrimos espacio para esto. Em, eh, Estamos receptivos a que el consultante pueda expresar la emoción, ¿m? Que está experimentando. Eh,
lo cual en primera instancia puede generar muchísimo alivio. Ujú. Y si es una persona que eh, trae consigo esta restricción de que no tengo que quebrarme, no tengo que ser débil, no debo enojarme, enojarse está mal, porque eso es lo que me han inculcado, lo que me han enseñado en casa o en el camino espiritual que sigo, etcétera. En cuanto pueden estar frente a un terapeuta o a una terapeuta que no pone barreras, no hace juicios, mucho menos muestra rechazo ante su expresión emocional, puede generar una excelente oportunidad de aprendizaje para el consultante. Puede empezar a entender de que no está mal expresar la emoción, eh, y que puede ser validado y que puede ser aceptado con lo que siente. Ujú. Em, Finalmente, a partir de lo que va descubriendo el consultante, si uno reconoce que no está mal sentir su emoción, se permite poder expresarla, em, puede empezar a descubrir también qué es lo que necesita. Y por ahí pueden aparecer algunas acciones que pueden ser, se pueden convertir en tareas o en prescripciones, ¿no? Bueno, sí, me toca decirle a mi hermano de que ya no puedo seguirme encargando de estar pagando los servicios yo solo. ¿M? Creo que me toca decirle de que tenemos que repartir los servicios y que ya no puedo sostener eso. ¿M? Em, Me toca decirle a mi pareja que no, no sé, no puedo seguir sosteniendo la economía de nuestra casa, incluidos los gastos de su mamá, que nos acompaña. ¿M? eh, Me toca de repente decirle a mi jefe que sí, realmente yo sí quisiera un aumento, o me toca decirle a mi compañero, no, no voy a poder ayudarte con eso, etcétera. ¿Mm? Em, entonces, pueden surgir a partir de aquí algunas tareas que le permitan a la persona poder gestionar la emoción, que la emoción se convierta en un acto que le permita resolver algo que le esté incomodando. Ujú. Desde la tristeza puede implicar un proceso de soltar, de despedirme de algo que ya no es posible, ¿m? Algo que ya no es posible. De repente me toca llorar un proyecto que ya no es viable, eh, o tomarme un tiempo para poder sentir la pena de que esta relación ya no puede continuar. ¿M? Pero como se dan cuenta, son experiencias emocionales que la persona se impide vivenciar y el costo es una contención, una represión, una implosión que que se manifiesta en estos síntomas que están dentro del cuadro que llamamos la depresión. ¿Ok? Jennifer Massa, los hombres no lloran. Bueno, sí, es uno de los, es un mandato, ¿sí? Que por ahí da vueltas. Ujú. Eh, Aunque no es cierto. Ujú. Los introyectos, ¿no? En terapia gestal conocemos como introyectos a estos mandatos que recibimos del entorno y que automáticamente los tragamos y los aplicamos automáticamente en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, los hombres no lloran, una dama jamás pierde el control, reírte mucho es señal de que eres una persona muy relajada o eres un coqueto o una coqueta. em, Hay que tener éxito en la vida. mm, em, Hay tantos, ¿no? Si se les ocurre, los pueden ir escribiendo también, algunos de estos mandatos que que nos imponen, ¿no? Em, eh, Tienes que casarte para poder convivir con tu pareja. em, las relaciones sexuales son exclusivas únicamente dentro de un matrimonio.
No hay que enojarse, no hay que estar triste. Hay infinidad, hay infinidad. Em, si no sabes hacer las cosas como mujer, ningún hombre se fijará en ti. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Eh, Al hombre se le conquista por el estómago, ¿no? Así que si no sabes cocinar, te vas a quedar soltera, no sé, ¿no? Eh, Tienes que graduarte en la universidad. Si no tienes una carrera, vas a ser un fracasado o una fracasada, ¿no? Eh, Tienes que tener hijos antes de los 30. ¿Mm? Ujú. Los niños solo los cuida su mamá. Bueno, entonces, finalmente, estos mandatos, estas creencias que vienen de afuera, ya sea de papá, de mamá, del profesor, del terapeuta, o de la comunidad, los vamos a llamar introyectos en la medida que no son cuestionados, no son filtrados por la persona. ¿Ok? Eh, Llegar virgen al matrimonio no se va a convertir en un introyecto si yo me lo trago y no lo cuestiono. Si yo lo cuestiono y finalmente yo digo, oye, pero yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí, me parece a mí conveniente llegar casto al matrimonio. Si yo estoy alineado, si es una información, es un camino egosintónico con el que me siento en sintonía, entonces no lo consideramos un introyecto. Pero si yo me lo he tragado y automáticamente funciono así en mi vida sin nunca habérmelo preguntado, lo voy a llevar como un peso. ¿M? Va a haber una disonancia en mí en la medida que lo aplico. Entonces, estos mandatos que previamente la persona no filtra, nos llevan a el conflicto entre el deber y el querer. Nos llevan a lo que se conoce como autoexigencia. Entonces, la persona empieza a funcionar en su vida desde una manera no auténtica, sino que viene funcionando bajo un plan, bajo una pauta, bajo un guión que no es el suyo. Y esto lo lleva a existir en insatisfacción. ¿Mm? Entonces, ahí aparecen comentarios como, no sé qué estoy haciendo, no le encuentro propósito a lo que hago, siento que simplemente funciona en automático, incluso comentarios profundamente más existenciales como, siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona o no me siento yo. Esto también puede conllevar a un estado de apatía, de desmotivación, de desánimo, de desgano, que puede empezar a encajar dentro de lo que se conoce como el cuadro depresivo. ¿Qué hacemos aquí? Primero, ayudar a la persona a identificar y a diferenciar entre lo que debo y lo que quiero. Muchas veces no logramos hacer esa diferenciación. Y esto que estás haciendo, ¿lo haces porque tienes que hacerlo o porque quieres? Porque no es lo mismo. Y en Gestal trabajamos mucho esta diferenciación. Eh, cuando identifico el deber, lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, me pregunto, ¿dónde aprendí esto? ¿Mm? Y muchas veces descubrimos que eso tiene que ver con una voz externa, con una voz de alguien que me indicó esto. ¿Mm? Y preguntarme, ¿estoy de acuerdo con esa pauta, con esa norma, con esa regla? ¿Estoy de acuerdo? Porque podría estarlo. ¿Mm? O no lo estoy. Ujú. Y también fijarme si de repente hay algo de esa pauta, hay algo de esa regla con lo que me quiero quedar o algo con lo que no me quiero quedar. ¿Mm? Yo pongo siempre un ejemplo que me parece muy interesante, ¿no? Y a ustedes les debe haber pasado también. A mí, de chiquito, mi papá y mamá me decían, no hables con extraños. ¿Qué es un extraño para mí? Si yo a esa persona no la conozco, no le hablo. ¿Mm? Y estuvo bien que me enseñen eso cuando yo era pequeño porque me permitía poder protegerme y evitar de que por ahí termine hablándole a un extraño, ¿sí? Que quiera aprovecharse de mí o me quiera hacer daño de cualquier manera. Esa pauta me sirvió durante un tiempo. Hoy, a mis 50 años, me sirve en parte, en parte.
A veces está bien para mí no hablar con extraños, pero hay otras situaciones en las que, no sé, me voy a una reunión social, ¿no? Y de repente hay una persona que no conozco y me empieza a hablar. Bueno, yo desde ahí uso mis sentidos para darme cuenta qué tan peligrosa o no puede ser, pero me permito el tema de poder hablarle e irlo conociendo. Si yo siguiera manejando la pauta de no hablar con extraños, pues sería un hongo, ¿m? En un evento social. Entonces, no se trata de pelearme con aquello que me enseñaron. Se trata de poder mirarlo, revisarlo y como una fruta determinar con qué me quedo y qué es lo que desecho. ¿M? Em, entonces, estas personas que funcionan automáticamente desde estos mandatos no han pasado por su filtro este tipo de indicaciones para poder ir construyendo su propio decálogo, su propio funcionamiento desde la autenticidad. Ujú. Reconocer también cuál es mi deseo genuino. ¿Mm? Em, entonces, aquí encontramos, repito, las personas con estos famosos vacíos existenciales, con esa falta de propósito, con esa falta de sentido, como diría Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, ¿no? La pérdida del sentido de vida. ¿M? Porque me he quedado en lo que otros me han dicho que debo hacer con mi vida y he perdido la escucha de mi propia voz personal. Esto también puede ser un elemento de fondo presente en una depresión. Los duelos. Em, un duelo es el proceso que experimento luego de una pérdida, no solamente por la muerte de alguien significativo en mi vida, sino también por la pérdida de algo que no ha funcionado. Vivo un duelo cuando se rompe una relación de pareja, amical, familiar. Vivo un duelo cuando tengo la expectativa sobre un proyecto personal, profesional, laboral y que no logro. Vivo un duelo cuando se acaba una etapa de mi vida, ahora que me doy cuenta que ya no soy adolescente, ahora que me doy cuenta que ya no soy joven, ahora que me doy cuenta que soy adulto mayor. Vivo un duelo cuando noto que algunas capacidades físicas ya no las tengo. Vivo un duelo cuando noto que mi funcionamiento sexual no es el mismo de antes. Eh, Vivo un duelo migratorio cuando tengo que salir de mi lugar de origen por alguna razón. ¿M? Eh, Vivo un duelo incluso cuando me mudo de una casa en la que he vivido experiencias significativas de mi vida, ¿no? Y que ahora tengo que dejar. Entonces, no nos quedemos con el duelo únicamente como la experiencia ante una muerte, ¿sí? Cualquier situación que me toca soltar porque ya no es posible, ¿m? eh, la pérdida de una capacidad, por ejemplo, me vengo quedando sordo, ¿m? Experimento un duelo también, por ejemplo. Estos duelos, cuando no son debidamente procesados, ¿sí? También se convierten en factores que predisponen o incluso influyen de manera importante en un probable cuadro depresivo. Entonces, en el trabajo del duelo, algunas pautas generales es identificar cuál es esa pérdida. ¿Mm? ¿Cuál es esa pérdida? Eh, a veces las personas ni siquiera identifican, ni siquiera logran darse cuenta qué es eso que han perdido y que les está doliendo. Ujú. A veces hay un proceso de negación también, ¿no? Negación también a veces a partir de mandatos. No deberías sentirte triste por eso. Eso no debería afectarte, no es para tanto. Pero me afecta. Ujú. Eh, ¿Qué esperaba yo frente a esto, no? O sea, yo esperaba que esta persona viviera más, yo esperaba que este proyecto se dé, yo esperaba que fuéramos felices juntos para siempre. ¿Mm? ¿Cuál es la emoción? Esta parte es importante porque en los duelos no solo hay tristeza por el dolor de la pérdida o la tristeza por lo que ya no es posible, también puede haber rabia. ¿Mm? A veces hay rabia con la persona que se ha ido. A veces hay rabia con la pareja que terminó conmigo, ¿m? Porque no había razón para que termines conmigo. ¿M? A veces hay rabia con la persona que falleció,
porque no debiste haberme abandonado, no debiste haberte ido tan pronto. ¿Mm? También hay rabia conmigo mismo, también hay culpa. ¿Mm? Por ejemplo, yo vengo trabajando con una muchacha que aún no cierra el duelo con su abuela, su abuelita a la que quería muchísimo. Y experimenta dos cosas. Por un lado, el tema de que no pudo despedirse de su abuela, lamentablemente porque la abuela entró a cuidados intensivos y luego falleció y no tuvo tiempo de poder expresarle lo que ella quería expresarle porque falleció, y en segundo lugar, porque cuando fallece y a ella le avisan para que rápidamente vaya a poder ver el cuerpo del cadáver de su abuela, estaba muy lejos, y cuando llegó ya se habían llevado el cadáver de su abuela, lo cual para ella era como que su última oportunidad, por lo menos para poder decirle algo. Entonces, ella tiene un pendiente ahí respecto a no haberse podido despedir de su abuela. Eso por un lado. Y por otro lado, también tiene un conflicto con ella misma porque ella considera que en vida no le dedicó el tiempo suficiente a su abuela. ¿Mm? Cuando mi abuela estuvo delicada, me fui de viaje con mi novio en vez de quedarme con mi abuela. ¿Mm? Cuando mi abuela estuvo hospitalizada, en vez de pedir permiso en el trabajo para ir a ver a mi abuela, no, me quedé trabajando. Ahí también hay un resentimiento con ella misma. Entonces, estos detalles impiden que el duelo tenga un proceso natural para poder quedar cerrado. Eso es parte de lo que también nos toca revisar en el tema del duelo, como también un factor que puede estar presente en la depresión. Ujú. Una técnica gestáltica muy útil para este tipo de trabajos y de cierres es el trabajo de la silla vacía, ¿no? Ujú. En el que puedo poner a mi ser querido fallecido, por ejemplo, y expresarle todo aquello que no le pude expresar. Por ejemplo, esa despedida que no pude culminar, que no pude ejecutar. Pero también la silla vacía nos presenta la posibilidad de poder trabajar también conmigo mismo, ¿no? Por ejemplo, poder poner en esa silla, en el caso de mi consultante, que ella en la silla ponga, vamos a asumir que se llama María, ¿no? Que en la silla ponga a la María que no pasó más tiempo con su abuela. ¿M? Y luego darle voz a esa María que no pasó tiempo con su abuela y que puede expresar qué pasó. ¿M? Por ejemplo, algo muy interesante que surgió con ella era, bueno, yo estaba trabajando, tenía recién 3 meses en el trabajo y yo pedir permiso para ir constantemente a ver a mi abuela en el hospital podía poner en riesgo la renovación de mi contrato. ¿Mm? Eh, yo prefería esperar que haya un momento muy delicado para ir realmente poder pedir permiso. Entonces, cuando hay culpa, es muy útil ayudar a la persona que siente culpa a que pueda mirar qué le ocurrió en ese momento. ¿Mm? Porque es fácil el tema del juicio cuando ya pasó. Yo debía haber hecho eso, ¿no? Debía haber actuado de esta otra manera. Pero cuando vuelvo al momento en el que ocurrió, las circunstancias que en ese momento me rodeaban, eh, son distintas a las que yo puedo ver en este momento. Y al mirar esas circunstancias reales, puedo darme cuenta y tomar conciencia de para qué elegí esta acción. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo consideré que era lo más adecuado en ese momento? Volviendo al caso de esta muchacha, en ese momento para mí era más importante cuidar mi trabajo que ir a ver a mi abuela. ¿Mm? Eh, este nivel de comprensión es el primer paso o la primera puerta a trabajar para los temas de reconciliación conmigo mismo o conmigo misma. Ujú. Vamos a entrar ahora. Hasta aquí he comentado algunos de los factores desde la terapia gestal. Algunos, pueden haber muchísimos más. Y los revisaremos con más detalle en el curso. Y el tema del abordaje y la intervención también lo practicaremos con mayor precisión también dentro del curso. Ahora, desde la mirada de la terapia familiar sistémica, em, en primer lugar, la terapia familiar sistémica tiene una visión sistémica, valga la redundancia. Es decir,
En una familia, los miembros de la familia se ven afectados por todo lo que ocurra con la familia, ¿sí? Em, lo que le ocurre a un miembro de la familia afecta a los demás miembros, inevitablemente. Eso es, eh, eso es lo que se entiende desde la teoría general de los sistemas. Por lo tanto, cuando una familia eh, señala a un miembro de la familia como el paciente identificado, por ejemplo, el adolescente con depresión, desde una mirada familiar sistémica entenderemos que esta depresión que el adolescente atraviesa no tiene que ver únicamente con lo que le está pasando con él mismo, sino con las relaciones que está teniendo con el entorno familiar. Entonces, vamos a revisar qué puede estar ocurriendo en un entorno familiar como para que un miembro muestre o manifieste un cuadro depresivo. Por ejemplo, una familia que tiene una dinámica disfuncional. ¿De qué forma puede ser disfuncional? Una dinámica en la que hay conflicto y tensión constante o estrés constante, ¿sí? Hay distanciamiento emocional entre los miembros de la familia. El afecto no se manifiesta. Ujú. Hay silencios pasivo-agresivos, ¿no? Eh, Estos silencios en los que no hablo con el otro o castigo al otro porque ha hecho algo que no me ha gustado. Ujú. En estas situaciones recordemos que siempre los más vulnerables van a ser los que están en edades tempranas, niños y adolescentes. ¿Mm? Em, este tipo de dinámica es muy propia de lo que se conocen como familias desligadas o desvinculadas. Familias en las que bueno, cada una baila con su pañuelo, el papá no sabe qué pasa con la hija, la mamá no sabe qué pasa con el hijo, eh, cada uno vive en su mundo. Ujú. Em, una forma que, por ejemplo, el niño o el adolescente puede usar para poder evitar este clima que le resulta doloroso es la depresión. La depresión puede ser una forma de retirarse emocionalmente de ese clima incómodo, doloroso, de rechazo, de indiferencia. Ujú. Entonces, en ese caso, la depresión tiene una función, ujú, la de poder replegarme, distanciarme. La comunicación patológica. Ujú. En las familias también podemos notar que en ocasiones la comunicación resulta disfuncional, resulta tóxica. Es interesante escuchar cómo algunas familias dicen, es que aquí no nos comunicamos, eso es imposible, eso es imposible. Es imposible no comunicar. Eh, Porque incluso con los silencios y con el distanciamiento comunicamos. ¿Mm? Cuando no te hablo o cuando no conecto contigo, te estoy comunicando algo también. ¿Mm? Bueno, evidentemente no quiero conectar contigo. ¿Por qué? Porque me pasa algo contigo o porque pasa algo conmigo que no quiero compartirte. ¿Mm? Y no te lo quiero compartir porque tal vez no lo entiendas, no te lo quiero compartir porque tal vez me juzgues, o no te lo quiero compartir porque no quiero mostrarme vulnerable, o no te lo quiero compartir porque quiero protegerte de esto. Tal vez compartírtelo va a llevarte a que te preocupes mucho, o tal vez compartírtelo te puede perturbar. ¿Mm? Entonces los silencios comunican mucho. ¿Mm? Entonces, comunicación patológica en una familia. Por ejemplo, volvemos a los mandatos, ¿sí? Eh, la prohibición emocional. ¿Mm? Eh, mm, a veces cuando una familia atraviesa una situación dolorosa, aparece a veces de forma explícita o implícita mensajes como que no hay que llorar, hay que ser fuerte, no hay que quebrarse, no hay que ser débil. Eh, y esto, por ejemplo, suma a lo que al comienzo les mencionaba como la represión emocional, en la que no hay permiso para poder expresar emociones. Familias incluso en la que no está permitida la alegría. No te rías tanto. ¿De qué te ríes tanto? Pareces loco, pareces loca. ¿Mm? Familias en la que no está permitida la diversión. Divertirse es una pérdida de tiempo. Hay que ser productivo, por ejemplo. Familias en las que está prohibido enojarse. No, no, aquí nadie se enoja. Aquí nadie se enoja.
Por lo tanto, no está permitido el desacuerdo. ¿Mm? Em, el doble mensaje, esto es lo que Bateson llamaba el doble vínculo, ¿no? Esta comunicación confusa en la que por un lado digo algo, pero por otro lado me contradigo. Y nuevamente, los más afectados son los menores, ¿m? Adolescentes e infantes. Em, no, pero en nuestro hogar tiene que haber amor, en nuestro hogar tiene que haber afecto y cariño. ¿M? Pero claro, en cuanto el hijo de repente se acerca a la mamá y la quiere abrazar, ya, suéltame, ya no, no seas tan meloso que ya me fastidia. ¿M? Acá en esta familia estamos aquí para apoyarnos y para comunicarnos los problemas, ¿no? En cuanto la hija va donde la mamá, ¿no? Ay, mamá, que mira, te quiero contar. Otra vez vienes con tus dramas. Ya pues, Margarita, no fastidies. Ya tienes que ver la forma de resolverlo. Siempre con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ujú. Eh, en esta familia hay libertad para que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, para que cada uno haga lo que crea conveniente. Ajá. Incluso hasta con el hijo adulto, ¿no? Bueno, papá, mamá, miren, ya tengo 23 años, ya tengo un trabajo y he decidido, quiero independizarme. Quiero irme a vivir con mi novia o quiero irme a vivir con un amigo y bueno, les quiero comentar, ¿no? Ah, o sea, nos abandonas. Ujú. O sea, con todo lo que te hemos dado, ahora que claro, ya has tomado todo lo que necesitas, ahora te vas y nos dejas. ¿Mm? Entonces, estos dobles mensajes, ¿sí? Conllevan, por supuesto, a confusión y a una postura para la persona en la que no sé cómo actuar. Si voy para la derecha, está mal. Si voy para la izquierda, también está mal. La persona queda atrapada. ¿Mm? Y esta sensación de impotencia y de frustración también puede conllevar a signos y síntomas propios de lo que conocemos como depresión. Los roles. En la familia hay roles, ¿sí? Más allá de que esté el papá, la mamá, el hijo, el hermano, también se designan ciertos roles. Lo esperable es que los padres tengan los roles de protección, de cuidado, ¿m? De quienes determinan las reglas. Pero en muchos casos, a veces a los hijos se les designan roles de cuidado, de responsabilidad, que a veces exceden su capacidad, como cuando de repente a un hijo que es niño o puber o adolescente se le designa el cuidado, la responsabilidad de sus hermanos menores. Y muchas veces esto puede ser altamente exigente. ¿M? Para un hijo, para una hija en rol de hermano. Se convierte en papá de sus hermanos, en mamá de sus hermanos. Este nivel de autoexigencia, porque el hijo quiere cumplirlo, por amor a sus padres, por amor a sus hermanos, en el afán de apoyar y de ayudar, quiere cumplirlo, pero a veces sus capacidades físicas o mentales no se lo permiten. ¿Mm? Eh, este nivel de exigencia puede conllevar también a un cuadro de depresión. O si no cumplen con la expectativa, ¿m? Ya ves, pero te dije que cuides a tu hermano, o te he dicho que seas el ejemplo para tus hermanos, y mira las notas que traes. ¿M? Eso también puede generar, por un lado, una sensación de incompetencia y también una relación de autorrechazo. ¿M? No lo hago bien, no soy bueno, no soy buen hijo, no soy buen hermano y tampoco soy buen padre para mis hermanos. Em, Hay mandatos también en la familia, ¿no? Mandatos como que hay que ser exitoso, hay que ser profesional, hay que tener dinero. Igualmente cuando, bueno, hay que casarse, hay que tener hijos, hay que tener una pareja con un buen estatus. Estos mandatos familiares que a veces vienen por tradición, también cuando no son cumplidos, generan frustración en el miembro que no los cumple y en la medida que se acumulan también puede generar síntomas ligados a la depresión. Ujú. Las familias sobreinvolucradas, ¿no? Hace un rato hablé de las familias desligadas. En el otro extremo tenemos a las familias sobreinvolucradas, en las que eh, acá no hay secretos, acá funcionamos igual, acá los García funcionamos de cierta manera.
no hay espacio para la individualidad, no hay espacio para los sueños o los proyectos personales que tiene cada uno. ¿M? Entonces ahí se impone, por ejemplo, sobre cómo el hijo tiene que funcionar, lo que tiene que estudiar, eh, cómo tiene que ser. Eh, y esta limitación también genera lo que comentaba hace un momento, como este vacío existencial o esta falta de propósito, esto de sentir que no estoy viviendo una vida para mí. ¿No? Em, Muy propio de lo que es la creencia o el mito familiar sobre cómo deben funcionar los miembros, ¿no? Entonces, bueno, antes que traicionar al sistema, antes que convertirme en la oveja negra, prefiero ponerme el yugo de lo que mi familia espera de mí, aunque la pase mal y aunque me deprima. Prefiero deprimirme o prefiero pasarla mal por no seguir mis sueños que llevar la culpa y el estigma de que no seguí la pauta que mi familia, que mi familia esperaba de mí, que no seguí la misión que mi familia me encomendó. Ujú. Como verán, en este tipo de situaciones, el abordaje no solamente va dirigido al consultante, sino que el abordaje también va dirigido a trabajar con la familia. ¿Mm? Cómo romper estas creencias, cómo abrir el diálogo en la familia, cómo permitir que ese miembro, ese paciente identificado con depresión, cómo poder permitir, cómo construir un clima en la familia en el que este miembro pueda ser escuchado, sin juicio, por ejemplo. ¿Mm? El duelo familiar no cerrado también. La familia puede atravesar situaciones también de duelo, como una quiebra financiera, la muerte de un familiar, por una enfermedad, por un accidente, una separación de pareja muy dolorosa, eh, que fue llevada con conflicto o con maltrato, mm, enfermedades. Y estas situaciones dolorosas, la familia no se permitió poder experimentar ese dolor. Es como que simplemente ocurrió y es como que le vamos a dar vuelta a la página forzadamente. Esto no pasó, de esto nos olvidamos, de esto no se habla más. Y esto conlleva que a veces la familia lleve un duelo familiar guardado. ¿M? Em, y a veces uno de los miembros de la familia sí se anima a sentirlo, sí se anima a sentirlo. Y cuando la familia nota que un miembro empieza a experimentarlo, la familia entra en pánico y dice, por acá se está fugando, por acá tenemos una fuga emocional. A pesar de que pusimos un muro de concreto frente a esto, mira, acá tenemos una fuga, hay que ver la forma de tapar esa fuga. ¿M? Y justamente a ese miembro se le considera el raro, el extraño, el que no está funcionando bien, por supuesto, está traicionando la pauta que la familia ha construido, que a veces es una pauta intergeneracional, ¿no? Eh, y muchas veces es al miembro al que terminan llevando a terapia, ¿no? Doctor, por favor, miren, tenemos este problema con este muchacho, anda muy triste, anda apagado, callado, desmotivado. A ver, por favor, si nos lo puede arreglar. Ujú. Si el terapeuta tiene una mirada sistémica, puede entender de que lo que le está ocurriendo tiene que ver en este caso con una represión familiar sobre este muchacho, eh, y se puede invitar a la familia para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, ¿qué es eso de lo que nos está hablando? ¿Cuál es esa emoción que no se están permitiendo sentir? Y esto puede implicar, por ejemplo, trabajos como rituales familiares, ¿no? De repente estaría bueno que juntos como familia puedan sentarse un día con la foto de este pariente que falleció y llorarlo juntos, ¿no? Juntos de repente hacer una visita de repente al cementerio para poder conectar con esta situación, juntos, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces la depresión es una forma de congelar el duelo. Ujú. Y finalmente, la depresión, como muchos otros eh, síntomas o patologías, puede ser un excelente distractor. Si en la familia hay un conflicto serio, por ejemplo, una crisis conyugal, ¿no? Sí.
una dificultad seria en la pareja, ¿no? Una infidelidad. Y no solamente una infidelidad, la mamá ha descubierto que el esposo no solamente le ha sido infiel, sino que además hay un hijo fuera del matrimonio, producto de esta infidelidad. Es un cisma, para la pareja. Eh, un cisma que a la pareja le corresponde enfrentar y resolver. Cuando digo resolver, separarse puede ser una forma de resolverlo. Pero cuando la pareja no se siente lista para poder confrontar esta situación, un buen camino es distraerse. Y una excelente distracción es tener un miembro de la familia, por ejemplo, un hijo con alguna patología. Entonces, ocurre que un hijo puede manifestar un síntoma, y esto de manera inconsciente, generar un síntoma para de esa forma captar la atención de los padres y así los padres ya no tengan que estar confrontando su rollo. Entonces los padres terminan estando más ocupados en atender el síntoma del hijo, por ejemplo, un cuadro depresivo, que los distrae de este tema que tienen a nivel conyugal. Entonces, vamos, en las noches esa pareja no tiene que hablar de la infidelidad, tiene que hablar de, ay, lo mal que el nuevo cuadro o la nueva crisis que su hijo presentó esta mañana, ajá, o el tratamiento que tienen que llevar, el presupuesto que eso implica, cuándo toca la nueva cita médica, en fin. Eh, entonces también es interesante, cuando trabajamos a nivel familiar, no solamente quedarnos mirando al paciente identificado, sino entender qué puede estar pasando en la dinámica familiar. Y de repente, por ejemplo, descubrimos que la pareja tiene un conflicto que no está abordando, que no está tratando, y repito, y cómo este síntoma se convierte en un distractor, en un catalizador del problema que tiene la pareja, por dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los diversos aspectos a los que vamos a atender cuando queramos comprender qué podría haber de fondo frente a un cuadro de depresión. Ujú. Muy bien. Bueno, todos estos puntos, repito, toca mirarlos con mayor profundidad. Y también, por supuesto, entender eh, los abordajes que podemos ir aplicando para desinstalar estas fórmulas, por ejemplo, que la familia ha aprendido y que han encontrado como la mejor forma de funcionar. Entendamos de que la familia no funciona con una intención perversa. Funciona de esta manera porque ha considerado que es el mejor camino, es el que ha encontrado como más viable, pero que con el tiempo ha traído un costo. ¿Mm? Eh, la propuesta está en invitar a la familia a encontrar una forma distinta de funcionar, de tal forma de que el costo no lo lleve el paciente identificado. ¿Ok? Bueno, em, antes de pasar de repente a alguna pregunta o comentario respecto al día de hoy, solo quiero permitirme comentarles que ahora en febrero estamos abriendo nuestro curso de actualización en herramientas terapéuticas para el abordaje clínico. Es un curso con una duración de 4 meses. En cada mes se trabajará cada uno de estos temas. Cada mes constará de 4 clases virtuales en tiempo real de 7:30 a 10 de la noche. En el primer mes trabajaremos el tema de la ansiedad con 4 clases. En el segundo mes el tema de la depresión. En el tercer mes el tema del trastorno límite de personalidad. Y en el cuarto mes trabajaremos el tema del duelo. Em, este curso tiene una certificación que viene a nombre de las 4 instituciones que pueden ver en la parte inferior del afiche, y se trabajará tanto desde un aspecto teórico como desde un aspecto práctico. Ahora, aquí por el chat del Zoom les comparto el brochure para que lo puedan revisar con detalle y los contactos por si requieren mayores informes. De hecho, acá voy compartiendo el contacto del centro para quienes estén interesados en poder saber un poco más sobre este curso. Bueno, entonces voy a dejar de compartir por aquí
Ujú. Y quedo por aquí atento si hubiera algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que hemos revisado el día de hoy, mientras les comparto por aquí en el chat. Por aquí, Yasmín, miren, recién estaba leyendo. En el proceso de duelo muchas veces se generan vacíos emocionales y las personas intentan llenarlos con otras situaciones o vínculos. ¿Por qué ocurre esto y qué tan saludable puede ser? Bueno, eh, llenarlo con otras situaciones o vínculos. Lo que ocurre es que cuando se pierde una pieza de un rompecabezas, esa pieza es única. Ujú. Entonces, si yo pretendo completarla con la pieza de otro rompecabezas, no va a encajar, no va a encajar. Es el gran problema de que un clavo quita otro clavo. Ujú. Em, Si hay un vínculo que se ha roto, por ejemplo, un vínculo de pareja, esto por supuesto conlleva experimentar dolor. Ajá. Y lo que corresponde para un proceso de duelo saludable es tomarme el tiempo necesario para poder experimentar mi tristeza por esta pérdida, comprender qué fue lo que ocurrió, reconocer aquello que ya no es posible, ujú, eh, perder la esperanza, aunque suene duro, ujú, aprender también a soltar la esperanza, que es el esperar, ujú, y incluso poder conectar finalmente con el agradecimiento, con poder reconocer qué es lo que sí me nutrió, con qué me quiero quedar de esta experiencia que tuve. eh, y finalmente, luego de soltarla y sentirme listo para abrirme una nueva relación, es para una nueva relación, no es para un reemplazo. Será para encontrar a una persona nueva, diferente, con la que podré crear una nueva historia, un nuevo vínculo, no para crear una fotocopia o una pantomima o una réplica de lo que vivía anteriormente. Esto es importante. Ahí reside la importancia del proceso de duelo, poder cerrar lo que fue vivido para abrirme a algo nuevo, no para repetirlo. Ujú. Eh, cuando repito o cuando pretendo repetir, casi siempre termino frustrándome porque esta nueva persona no es igual a la otra. Ujú. Por más que yo la quiera convertir en eso, me voy a topar con esa sorpresa inevitablemente. Ujú. Y por ahí me voy a sentir estafado, ¿no? Ujú. Pero yo no pensé que fueras así, ¿no? Yo esperaba que fueras como, no. Ya cuando digo esperaba que fueras como, ya a esa persona nueva no la estoy tratando como una persona, la estoy tratando como una cosa, la estoy cosificando, la estoy cosificando. No sé si con eso Yasmín, perdón, Yasmín, aporte a tu pregunta. Jan, cuando hay una depresión severa en sesión, ¿cómo se trata la ideación suicida? Acá tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Dentro del ámbito psicoterapéutico, la ideación suicida lo que está planteando es que la persona está buscando eh, alejarse, evadir algo que le duele de la vida. ¿Mm? Si yo pienso en no vivir, es porque hay algo en la vida que me resulta insostenible. ¿Mm? Y por lo tanto prefiero cruzar la línea hacia la no vida, vamos a decir hacia la muerte, en la que, bueno, digo, por lo menos ahí la cosa será mejor, aunque no sepa qué hay del otro lado, va a estar mejor que seguir con esto que me resulta insostenible, inaguantable. Entonces, por un lado, es importante identificar qué es eso que me está resultando tan terrible de la vida. Ujú. ¿Qué es eso que me está resultando insufrible, insoportable? Eh, Abrirlo para poder revisar qué está ocurriendo ahí, qué me está pasando con eso, qué estoy haciendo frente a eso y abrir posibilidades o alternativas distintas de respuesta frente a esta situación. Ujú. Además, entendamos algo también. Una persona que refiere que desea quitarse la vida y viene a consulta es porque todavía hay una parte suya que quiere vivir. Si no, no buscaría ayuda. ¿Mm? Si no, no buscaría ayuda. Hay una parte suya que quiere vivir. Ujú.
Em, Carla, ¿tiene un tiempo el proceso de duelo? Qué buena pregunta, Carla. Em, los manuales nos hablan de 6 meses, ¿no? Otros hablan de un año. Yo, yo me quedo mucho con un comentario que me hizo una terapeuta eh, que trabajaba temas de duelo, y ella me comentó una frase que me pareció muy, muy interesante y muy sanadora, ¿no? Eh, eh, no permitas que nadie te diga cuándo es suficiente. No permitas que nadie te diga cuándo es suficiente. El proceso de duelo es un proceso eh, muy personal. No hay un calendario, no hay un cronograma. No es Cronos. ¿M? En la mitología griega tenemos a Cronos y a Kairos, ¿no? Cronos es el dios del tiempo y del tiempo que se puede cuantificar. Kairos es el dios del tiempo que no se puede cuantificar. Kairos es el dios de ese tiempo en el que un segundo parece una eternidad. ¿Mm? Entonces, el proceso de duelo es Kairos, es el tiempo que me tome a mí. En cuanto yo quiero apresurar mi proceso de duelo, ya empiezo a tergiversarlo, a trastocarlo. Es un proceso que requiere de un ritmo natural y propio que cada persona tiene, porque además depende mucho del significado que tiene aquello que he perdido, ¿sí? Eh, Hay personas que de repente, no sé, perder una mascota puede ser algo que me duele, pero bueno, vamos, lo voy superando. Para otra persona, la pérdida de su mascota puede ser algo terrible, porque esa persona para mí es como mi pariente, como mi hermano, como mi hijo. La ruptura de una relación para alguien puede ser una ruptura más y para otra puede ser la ruptura de su vida. Entonces, ese nivel de significado también hay que tomarlo en cuenta eh, para entender también el tiempo y ritmo que a cada uno le va a tomar. Ujú. Osvaldo, si las personas saben en el fondo que la silla vacía no es la persona, sino es la reproducción de su imaginación, yo me pregunto qué tan efectiva puede ser para que la persona se abra emocionalmente y pueda hacer un cierre adecuado. Es una herramienta la silla vacía y puede ser útil en algunos casos y en otros casos no. No todos los consultantes están disponibles para hacer un trabajo, por ejemplo, de silla vacía. No todos los consultantes están disponibles para hacer un trabajo corporal o para hacer un trabajo artístico o para hacer un trabajo dialogal. Mm, em, la persona no tiene que adecuarse a la técnica tiene que adecuarse a la persona. La silla vacía propone un trabajo simbólico, ¿sí? La silla vacía no es la silla vacía no es eh, no es ay, se me fue el nombre, eh, no es un exorcismo, la silla vacía no es una sesión en la que invocamos espíritus del más allá, es un trabajo simbólico, ¿sí? Es una oportunidad para que la persona pueda desplegar aquello que no pudo cerrar, aquello que no pudo expresar. Es una oportunidad para que la persona le pueda dar un significado diferente a aquello que sucedió. Porque recordemos que lo que impacta no es el hecho, sino la percepción que tengo del hecho. De hecho, la psicoterapia finalmente tiene como objetivo eh, eh, transformar, invitar a la persona a que tenga una nueva percepción de lo ocurrido, de lo que ocurrió. Nosotros en psicoterapia no buscamos que lo que que lo que ocurrió cambie, lo que ocurrió ocurrió, tal cual ocurrió, pero puedes tener una percepción distinta de lo ocurrido. Entonces, sí, hay personas que cuando les he planteado una silla vacía, me responden cosas como que no puedo cerrar los ojos, no puedo traer a esa persona aquí, o la puedo traer, pero no me puedo poner en su lugar. Ok, no vamos a forzar aquello que el consultante no esté disponible para realizar. Ahí entra, ahí entran los recursos que el terapeuta tenga y la creatividad también que tenga el terapeuta para poder encontrar otra forma de trabajar y no limitarme únicamente a la silla vacía, ¿no? En terapia gestal ha ocurrido que en su momento la silla vacía ha sido muy,
no solamente ha habido uso, sino abuso, creyendo que es la única herramienta. En terapia gestal hay infinidad de herramientas, no únicamente la silla vacía, que es muy poderosa, pero repito, no es la única, ni es siempre la más conveniente para todos los trabajos. Ujú. Es normal sentir que ante la pérdida de un familiar tienes esa sensación de que esa persona se llevó una parte de ti, pero claro, se ha llevado un vínculo, o sea, hay algo que ya no va a ser posible. ¿Mm? Hay algo que no va a ser posible. ¿Mm? Hay, por ejemplo, un encuentro físico que ya no va a ser viable. ¿Mm? Por supuesto que queda un vacío. ¿Mm? Em, Nos acompañan otro tipo de componentes, ¿no? Como los recuerdos, el agradecimiento de lo vivido. Si me acompaña una creencia espiritual que me parece que es muy valioso para quienes la tienen, sea cual sea, eh, una creencia espiritual que también me permite poder saber de que ese ser querido dentro de todo está presente de alguna manera, ¿m? Que me acompaña. Pero por supuesto que hay un dolor ante algo que se pierde, que es esa presencia física de cercanía que ya no está. ¿M? Sí, y que nos toca ahora integrarla a nuestra vida. Nos toca integrar a nuestra vida, nos toca integrar ese vacío también a nuestra vida. Bueno, vamos con la última pregunta por aquí en el chat para luego atender también a quienes están preguntándolo por el micrófono, como en el caso de Néstor. Permíteme un momentito, Néstor. ¿Cómo trabajar con una persona adulta mayor de 70 años que no supera que sus hijos salgan de casa y trabajen lejos? Abandonada, llora, mala suerte, ujú, y está somatizando. A ver, uno, en el ciclo vital se experimenta la etapa del nido vacío, ujú, en la que los hijos parten, vuelan y la pareja o el padre o la madre ahora entran a una etapa en la que ya no tienen esta convivencia, este compartir con los hijos. Eso, por supuesto, invita a un duelo, nuevamente, ¿sí? Al duelo de entrar a una etapa en la que ya no estamos compartiendo. Esto tiene que ver mucho también con cuál es la expectativa que esta pareja o este padre o esta madre tienen. Si la expectativa que tengo es que mis hijos se van a quedar conmigo para toda la vida, ¿sí? O si soy una persona, un viudo, una viuda, que asumo que mi hijo o mi hija tiene que quedarse conmigo para siempre, porque si no lo hacen me abandonan, por supuesto que en cuanto el hijo vuele, yo lo voy a experimentar esto como una traición, como un abandono. Entonces, tiene que ver también con el significado que le doy a esto. Es muy probable que un adulto mayor que tenga esta expectativa respecto a los hijos, pues lo sienta así, como un abandono. Ahí lo que corresponde es poder hacer una resignificación de esta creencia, por un lado. Por otro lado, invitar también al adulto mayor a que pueda conectar probablemente con proyectos propios, ¿m? Incluso en su vejez. ¿M? ¿Con qué conectas ahora? ¿Cuál puede ser ahora? Tal vez lo que te corresponda es tener un nuevo hijo un nuevo hijo como proyecto. No me refiero a tener nuevamente eh, otro hijo de carne y hueso, sino tener un proyecto que sea un hijo, ¿sí? Alguna actividad que para ti sea importante, algo que ha quedado pendiente en tu vida que te gustaría hacer. Eh, Encontrarle un sentido también a esta etapa. Entonces, creo que son dos cosas que habría que revisar. ¿Qué significado tiene para mí el hecho de que mis hijos ya no estén en casa? ¿Qué expectativas he venido teniendo sobre eso? Y por otro lado, ¿qué es lo que puedo construir? ¿Qué es lo que puedo levantar ahora en mi vida como proyecto personal? Ujú. Néstor, Y ¿tenías? quería compartir un poquito mi experiencia en cuanto a la silla vacía. Una paciente hace 4 meses me comentó que había tenido un aborto provocado y encima un quiste y se fue al médico y ya pues médicamente no podía tener hijos. Pero su deseo era eso. Hicimos la silla vacía, hicimos el duelo, tomó conciencia de esto y hoy día, después de 4 meses, viene y yo me quedé completamente sorprendido. Me dice, doctor,
estoy muy agradecido porque acabo de ir al doctor, a mi doctora y me dice que estoy embarazada. Ahora, mi pregunta es eso, o sea, ¿qué tanto funcionó la silla vacía? ¿Qué tanto funcionó ese duelo provocado? Y se hizo el trabajo de ese duelo, ¿no? Entonces, tú dijiste hace un momento, no, no para todos funciona la silla vacía, pero en este caso funcionó. Bueno, depende cuál ha sido cuál haya sido el objetivo, ¿no? Porque un poco por lo que te entiendo, esta mujer tuvo un aborto provocado y luego de este aborto provocado entiendo que ella ya no podía tener hijos. ¿Entendí bien? Por un Ok, quiste que el médico le ha dicho. ok. Bueno, Ujú. ahora cuando trabajaste con ella la silla vacía, ¿era para trabajar qué? El, El niño que abortó, el ok, niño que abortó. ok. Más una conversación con el órgano que era el quiste. Pero es que son dos temas diferentes, por eso digo, ¿no? Sí. Ahí Ujú, tenemos dos temas diferentes. Ah, ujú, por un lado, pienso yo, podría estar la culpa, el mm, sentimiento de culpa frente a la decisión de haber abortado a su hijo. Y probablemente para poder trabajar esa culpa, un trabajo de silla vacía le permitiría, por ejemplo, poder pedirle perdón al hijo, poderle explicar cuáles fueron sus razones por las que tomó esa decisión. Otro trabajo respecto a la culpa podría ser ella misma tener un diálogo con vamos a decir que es María, tener un diálogo con la María que abortó, para que ella misma pueda recordar, ¿sí? O pueda tomar conciencia de qué fue lo que la movió en ese momento. Entonces puede haber un tema de perdón con el hijo abortado o puede haber un tema también de autoperdón. Por ahí tenemos un objetivo. Ahora, por otro lado, puede estar este otro trabajo, como tú comentas, en el que el médico le dice, tienes este quiste y esto te impide ser mamá. Dentro de Gestal también hacemos trabajos con los síntomas y con los órganos, en el que ella pueda tener un diálogo con este quiste, por ejemplo, para intentar descubrir si este quiste también es el resultado de algún desequilibrio existencial en su vida. ¿M? Eh, Cabe la posibilidad de que si ella trabaja ese desequilibrio existencial en su vida, tal vez el síntoma, el quiste, pueda reducirse eh, o ya no sea necesario que esté presente. Eso podría darse, eso podría darse. Eh, pero el objetivo siempre va a ser el descubrir más de mí o el darme cuenta si hay algo que no estoy manejando bien en mi vida. El síntoma físico es señal de que hay algo que podía no estar manejando bien en mi vida. Yo lo que supongo, Néstor, es que en este caso el haber trabajado el tema de la culpa frente al aborto y bueno, el haber descubierto qué mensaje existencial le daba este tema del quiste, puede haberla llevado a hacer un replanteamiento, ¿sí? En su vida o un cambio en su forma de existir que puede haber impactado en su sistema reproductivo y haberle permitido finalmente retomar la fertilidad. Es una posibilidad. Pero hay que tener muy en claro bien para qué trabajo, ¿sí? ¿Para qué hago el trabajo? Eh, ¿Cuál es el tema que estoy trabajando? Para no mezclarlos, para no mezclarlos como te lo comenté en este momento, ¿no? Bueno, bueno, qué bueno que ella haya podido retomar su fertilidad y que esto la tenga, le permite estar satisfecha. ¿Mm? Ok, bien, Néstor, gracias por compartir. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Eh, si hubiera de repente una pregunta o un comentario más, podemos cerrar solamente con una más, ¿sí? Con una más si lo hubiera. A veces, hola Estuardo, ¿cómo estás? Buenas Mari, noches, soy ¿cómo Mari. estás, Mari? ¿Qué tal? Buenas noches todos. A veces nos enfocamos en la pareja, en la familia. Sin embargo, también cuando hay una pérdida laboral, genera también una situación complicada, ¿no? Esto porque a lo mejor han sido 10, 12 años o 15 años que se ha puesto allí toda la
intención en el trabajo, la lucha, las expectativas, y de repente por condiciones empresariales, pues hay reducción y esto afecta, ¿no? Y esto no es fácil también de aceptar y de trabajar la persona propiamente. Evidentemente requiere de terapia, evidentemente requiere de ayuda, porque se siente inútil, se siente que como si fuera culpable, como si él hubiera hecho algo o ella hubiera hecho algo para haber, haber salido del trabajo y que otro se quedara, ¿no? Cuando hay mucho tiempo ya en ese lugar. Sí, es curioso. Mucha gente, muchas personas hablan del estrés laboral, pero muchas Ujú. personas refieren que cuando se jubilan se estresan más. Así Se es, estresan también, más. esta es otra. Y Ajá. también hay una depresión, un decaimiento, porque ahora qué voy a hacer con mi tiempo, ¿no? Este estrés puede estar relacionado, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que, bueno, ahora me siento incapaz. ¿M? Antes me sentía Ujú, útil, ahora no. ujú. Esto invita a un replanteamiento de vida, ¿no? A un, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, eso tampoco tiene que ser inmediato, porque esta reconfiguración también requiere un tiempo para poder reacomodarme a este Porque es un nuevo. duelo también. Hay un duelo también, porque implica despedirme y soltar todo un estilo de vida que he tenido, por ejemplo, durante 15 o 20 años, ¿no? Otra cosa que Claro, ocurre también es que el trabajo que he venido realizando, esta rutina que he venido realizando día tras día durante varios años, a veces también se convirtió en una forma, como le dije hace un momento, de distraerme de una serie de asuntos personales que durante años no he querido mirar. ¿Mm? también. Entonces, cuando llega la etapa de la jubilación, es como que quedo desnudo, porque ya no tengo de dónde agarrarme de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ahora me estoy quedando conmigo mismo y estoy siendo forzado a confrontarme. Y ahí, voy a decir un poco de esta manera, ¿no? Ahí empiezo a mirar de repente una serie de demonios, de demonios personales que durante toda una vida no he mirado y que el trabajo me permitió poder disfrazar. Es También, otra es cierto. situación también, ¿no? Entonces, Claro. siempre está bueno, Mari, como tú comentas, no quedarme únicamente con una causa, ¿no? Con un factor. Siempre está bueno abrirnos a revisar cuáles son los diversos factores que pueden estar presentes en el sentir de la persona, Ujú. porque no siempre es una fórmula matemática exacta, ¿no? Ujú. Claro, Mm. así es. Gracias, Estuardo. De repente, se me ocurre otra más, ¿no? De repente ahora que ya me jubilé y ahora estoy todo el tiempo en la casa, de repente ahora tengo que verle la cara a mi pareja. Durante 20 años no se la miré y ahora empiezo a confrontar con ella una serie de cosas que yo no quería. El trabajo me permitía poder distraerme de eso, ¿no? Era la excusa perfecta para Sí, no compartir con ella algunas cosas incómodas que no hemos querido revisar, por ejemplo. Son muchas. sí, y además en ese caso está también para ella, que le mueve todo. O bien viceversa, si ella también trabajaba y de repente jubilarse también es una situación complicada, ¿no? Yo, yo Así es. estaba, yo estaba feliz cuando mi marido se iba a las 8 de la mañana y me quedaba 8 horas sola en la casa y hacía las cosas como yo quería. Ahora lo tengo todo el día en la casa, ¿no? Sí, ¿Mm? así Bueno, es. Gracias, Estrada. a ti, Mari. Bueno, estimado, muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Siempre con sus preguntas enriquecen muchísimo el compartir de hoy. Y ya estaremos compartiendo con ustedes en el grupo. Únanse al grupo de WhatsApp para que puedan estar atentos a las próximas clases libres que tenemos antes del inicio del curso. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno, para cada una. ¡Ay! Me olvidaban, disculpen. Me olvidaba de dejarles el brochure. Lo subo aquí ahorita. Desde el ordenador. Me estaba olvidando. Puede ser. No lo tengo ahorita disponible. En todo caso, lo que sí voy a dejarles es el link del grupo para que ahí se les pueda compartir la información. Me van a disculpar, pensé que lo tenía a la mano y no quiero
quitarles tampoco más tiempo. Parto aquí. Listo. Ahí lo dejo en el chat del Zoom. Pueden unirse a ese link para que ahí puedan tener toda la información actualizada. Nuevamente, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan una buena semana. Un abrazo para cada uno. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias, Estuardo, como siempre. Gracias, Bye. gracias. Un abrazo, Mari. Un abrazo, Verónica. Un abrazo, Rosa. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Buenas noches.